Al sexto foro de filosofía organizado por la Institución Educativa Rural Buenos Aires. Les cuento que este grupo de personas que está el día de hoy acompañándonos es un grupo muy selecto. Tenemos que darnos la lectura que todos tenemos. Es un grupo muy selecto, esto no es para cualquiera. Pues la idea es que estemos muy prestos a participar activamente del foro. Tema: la antropología. Fecha: 24 de agosto de 2018. Hora de inicio 9 a.m. Hora de finalización 2:20 p.m. Competencias a desarrollar: creativa, crítica y dialógica. Objetivo del foro: fomentar el desarrollo del pensamiento crítico en un ambiente académico-filosófico entre estudiantes de educación escolar, buscando la comprensión y el mejoramiento de las condiciones de vida del contexto sociocultural. Lugar: Casa de la Cultura de Cañas Gordas. Nombre del foro: por un nuevo sentido del ser humano. Ahora damos desarrollo a la programación. Primero, oración, a cargo del presbítero Alfonso Valencia, a quien hago un llamado para que nos ponga en contacto con Dios. Bienvenido, Padre. Muy buenos días a todos en este foro educativo que sienta muy bien, foro educativo filosófico, por un nuevo sentido del ser humano. Imaginémonos qué sería del mundo sin educación y sin filosofía. Sería un mundo de locos que ni siquiera pensaban. La filosofía es una de las ciencias más indispensables en la vida del ser humano. Hubo una preparación posteriormente, además de eso el transporte, circunstancias económicas y muchas otras, y a pesar de tantas circunstancias que se nos han podido presentar en este trayecto, acá estamos presentes. Es un saludo muy especial para todos. La antropología nace con el hombre y ese va a ser el tema de hoy. La antropología, pero con una cantidad de ramas y visiones que tiene, ¿cierto? Y nace con el hombre porque desde un comienzo el hombre se preocupó por sí mismo y por el entorno. Siempre ha sido una preocupación grande del hombre por sí mismo y por su entorno donde se ha desarrollado, donde ha vivido. Para que María Andrea Mazo. Buenos días, mi nombre es Andrea Mazo y mi compañera Camila Pineda. Venimos en representación de la Institución Educativa Rural Buenos Aires para el foro de filosofía. El tema que nos correspondió exponer es la antropología física y el relativismo. Entonces, hoy comienzo. Objetivos. Con este trabajo se quiere dar a conocer el día de hoy qué es la antropología física y el relativismo de una manera entendible y sencilla para todos los asistentes, ponentes, organizadores y presentes. Se espera lograr un trabajo satisfactorio que sea del agrado de todos, pero sobre todo del entendimiento, ya que la antropología física y el relativismo son ramas de la filosofía con la que todos de una u otra manera estamos ligados. ¿Qué es la antropología? Ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas. También se puede explicar como conjunto de rasgos que caracterizan a una comunidad humana desde el punto de vista de esta ciencia. Es la ciencia que se encarga de estudiar las realidades del ser humano a través de un juego histórico en el que todo determina el comportamiento de las partes. Recibe el nombre de antropología del término que proviene del griego, que quiere decir antropos, que es hombre o humano, y logos, que es conocimiento. Entonces, ¿qué es la antropología? Es una ciencia humanística o social que se encarga de estudiar el hombre de una manera
integral. También podemos referirnos al estudio del hombre en todas las distintas formas históricas, ya que esta se basa en la investigación de lo que ha hecho el hombre en el pasado, sigue sus huellas culturales, evolucionistas, religiosas, en su forma del comportamiento social, en el espacio y en el tiempo, y así poder llegar a la verdad de lo que es el ser humano en realidad. ¿De dónde nació? Se dice que George Louis Leclerc en 1749 fue el primer estudioso en postular a la antropología como una disciplina independiente. Su desarrollo se asentó sobre dos posturas: el estudio de las diversas características físicas del ser humano y la comparación descriptiva de los distintos pueblos. No obstante, otros muchos son los antropólogos que a lo largo de la historia han dejado su huella imborrable en esta disciplina que ahora nos ocupa. Este sería el caso, por ejemplo, de Heger Spencer. Fue una figura muy respetable y representativa en el ámbito científico, ya que este expuso sus teorías apoyándose en los conceptos tales como las leyes naturales, la adaptación del ser al entorno y la transmisión de determinados factores que pasan de generación en generación. Así como ella acaba de mencionar a uno de los exponentes de la antropología, también uno que fue considerado como el padre de la antropología fue Lewis Henry Morgan, de la antropología moderna, que se destacó por su teoría y avances sobre el parentesco, que para él eran fundamentales para conseguir que un grupo estrechara lazos y que los individuos que lo conformaban se sintieran parte vital de aquel. En el día de hoy, la antropología puede dividirse en 4 subdivisiones principales. La antropología social, también conocida como antropología cultural, es la que estudia las características de las culturas, las conductas y los vínculos sociales. Un ejemplo de eso serían las tribus indígenas, que han evolucionado y se han adaptado a la evolución que ha desarrollado el hombre para mejorar su vida, como el transporte, la comunicación, la educación, la alimentación, la vestimenta. Antropología biológica, también conocida como antropología física, la que nos correspondió, es la que analiza el cuerpo del ser humano al transcurrir el tiempo. Mi nombre es Astrid Juliana y el de mi compañera Micaela. Como ya el profe les dijo, pues bueno, vamos a presentar en verdad el ser humano ha evolucionado. Nuestro documental está basado... nuestro documental está basado sobre un video, un documental que vimos en una clase para pues, en verdad. Nuestro ensayo está basado sobre un documental que habíamos visto para decir si en verdad el ser humano ha evolucionado, ya que a través de las etapas que este ha vivido podemos ver que hemos evolucionado fisiológicamente, pero quizá mentalmente y como personas, como personas que sentimos y que en verdad sí tenemos como una moral y así no tanto. Entonces pues a continuación vamos a presentar. El ser humano poco a poco ha evolucionado, convirtiéndose así en una especie capaz de salir a enfrentar el mundo tal y como es. Por lo tanto, se le considera una gran evolución. Anteriormente, el hombre tenía un aspecto y forma física grotesca y desagradable. Al pasar los años comenzó a cambiar, ya que debía tener una mejor adaptación a su medio, obteniendo así una forma más esbelta, además de poseer reflejos capaces de ayudarle en su formación biológica y social. Bueno, a pesar de los grandes adelantos que ha tenido el ser humano con relación a la medicina, la cual ha permitido que este aumente su esperanza de vida, pues desde tiempos remotos hasta ahora en el siglo XXI han pasado de sobrevivir 25 años a 72 años. Esto se debe a que en muchos casos los tratamientos médicos que han revolucionado el mundo de la medicina a través del descubrimiento de vacunas, tratamientos de enfermedades, obtener componentes principales de las plantas para medicamentos, lo cual redunda en el beneficio de la salud y por ende en la durabilidad de su vida. Por ejemplo, acá podemos ver unos ejemplos de la modificación del ADN, hacer tejidos 3D y algunos tratamientos diversos para
para cada enfermedad que se le pueda presentar en la vida. El hombre en toda la historia de su vida, ha tomado cambios significativos para su adecuada formación, donde ha mostrado específicamente que a través del tiempo ha adquirido cualidades y habilidades las cuales lo ayudarían a sobrevivir en el universo. Primeramente, se dice que el hombre debía adaptarse a condiciones muy difíciles a las actuales, para así aprender a vivir y descubrir artefactos los cuales le servirían a la humanidad para su desarrollo en un futuro. El hombre tuvo que cumplir algunas pruebas y obstáculos para llegar a ser lo que actualmente es, como aprender a usar su lenguaje correctamente, tener unos hábitos de limpieza, saber distinguir todos aquellos alimentos que la naturaleza nos brinda. Para ello se pretende conocer la historia de cómo el hombre pudo soportar todos estos cambios, que poco a poco se fueron encontrando en su aventura de conocer el mundo y de su formación como nuevo individuo del planeta. Cuando se empezaron a desarrollar los conocimientos, el hombre veía esto como algo mágico, ya que gracias a todos estos cambios podía presentar nuevas y mejores capacidades, las cuales lo harían ser una mejor especie, siendo más avanzados y más capacitados para enfrentar la maldad y el peligro que el mundo nos ofrece. De acuerdo con esto, la evolución del hombre lo demuestran los avances en tecnología, del cual hemos pasado de uno de los inventos fundamentales para el ser humano, que fue el fuego, hasta el internet con sus redes sociales, pasando por el lenguaje, la agricultura, la rueda, la brújula, la imprenta, el automóvil y la bombilla, que también han servido para que la humanidad avance de manera gigantada. De igual manera, la utilización de vehículos de extracción animal hasta poder diseñar naves que nos lleven y nos comuniquen entre un planeta y otro. Y qué decir de los adelantos de la construcción, pasar de simples chozas hasta ahora alcanzar inmensos edificios e inmensas construcciones. Esto muestra la inteligencia y el poderío que ha tenido la humanidad y desde luego la evolución que ha sufrido en el tiempo la historia del ser humano. Pero ¿sí será que en verdad hemos evolucionado? Al parecer, los hechos como Homo sapiens, es decir, este homínido que piensa, tiene conciencia y siente la necesidad, no. Al revisar los homicidios y las barbaridades que han ocurrido en la historia, trasegamos por un periodo de guerra tras otro periodo de guerra, de una conquista de una tribu o de una civilización hacia otra, que generalmente estas han sido llenas de violencia que han dejado los peores crímenes de la historia. Algunas características que el hombre ha diseñado: mejor adaptación a cambios, es decir, a cambios climáticos o de temperatura, diseño de nuevas y mejores habilidades. Poco a poco el hombre ha ido encontrando materiales con los cuales ha creado objetos que le sirvan para su formación. Cambios de aspecto. Como ya sabían anteriormente, los hombres tenían una forma grotesca, pero más adelante ya se fueron convirtiendo más esbeltos. Descubrimiento para la vida humana. Acá ya el hombre fue teniendo una formación más física. Conocimiento para ser más avanzados. Se fueron descubriendo artefactos u objetos que le servían al hombre para su formación biológica y social. En continuación y también en representación de la institución educativa Nicolás Gaviria, mi nombre es Laura Fernanda Restrepo y mi compañero Steven Giraldo. Nos vamos a adaptar un poco más al asunto del foro y vamos a exponer sobre antropología arqueológica. En continuación, entonces, en complemento con lo que ya han expuesto, la antropología arqueológica es como tomar la ciencia y la filosofía. Desde la parte de la ciencia está el asunto de la arqueología, que se encarga de sacar muestras materiales de la evolución del hombre, lo hacen a través de diferentes métodos. Y la antropología, que como ya lo vimos antes, se encarga más que todo del estudio. Entonces, hablar de antropología arqueológica es juntar estos dos términos y decir que es el estudio de las ciencias humanas y sus manifestaciones materiales. Buenos días. Entonces, yo voy a explicar por qué el hombre sí ha evolucionado
como podemos ver, el hombre ha pasado por varias etapas. Entonces, como sabemos, la antropología estudia al hombre, cómo cambia, tanto biológicamente como social, económica y culturalmente. Entonces podemos distinguir varias etapas por las que ha pasado el hombre. La era de piedra, la era de bronce, la de hierro, edad medieval, era moderna y la informática. Entonces, estos cambios, cuando se dan al humano, podemos llegar a entender que pasan por la unión de el mismo ser humano en sociedad. Encontramos que pasamos de la edad de piedra, que simples personas que no sabían nada, no estaban organizadas socialmente en una cultura, pasan a ser tribus más organizadas a la edad de bronce, con caciques y guerreros, y descubren el bronce como material primo para trabajar. De ahí pasamos a la edad de hierro, que es donde se fundamenta el hierro como principal material para la construcción, ¿cierto? Y a la era medieval, que ya es la completa organización de la sociedad, más o menos como la constituye ahora, en donde hay un rey, alta nobleza, media nobleza, baja nobleza, los campesinos, agricultores, artesanos, y pasamos a los esclavos, y así se está constituyendo más o menos la sociedad ahora, que lo vemos con los políticos, con los trabajadores sociales y con los mentos. Pero ¿a qué nos deja esto? ¿Qué tenemos? Que la antropología arqueológica busca las soluciones a los cambios que han habido, es decir, cómo pasó el hombre de la edad de piedra a la edad de bronce y cómo se puede implementar en el día de ahora para dar esos cambios y mostrarlos en un sentido vanguardista, ¿cierto? Entonces, tenemos varios tipos de arqueología, que es la arqueología cognitiva, que es el estudio de comunidades que todavía no tenían el lenguaje relacionado y que por medio de la imaginación y de los artefactos que dejaron los antiguos ancestros de nosotros y la tecnología que tenemos ahora, haciendo una recreación de esto, podemos saber qué es lo que hacían ellos, ¿cierto? Dentro de la antropología arqueológica, entonces, uno de los pilares es el estudio arqueológico, que tiene como diferentes ramas o diferentes pasos. Dentro de estos están los indicios reales, las especies de coberturas y las excavaciones. Los indicios reales son mostrar materialmente, más allá del análisis, que el hombre verdaderamente ha evolucionado. Para eso se hacen estudios con diferentes coberturas. Entonces hay coberturas totales que se tratan de estudiar tanto una época específica como un espacio de tierra específica, y en este hacer excavaciones. ¿Cuál es la relación total entre antropología y arqueología? Que la arqueología se encarga de extraer, ¿cierto? Se encarga de extraer literalmente de la tierra pruebas que la antropología después se encarga de estudiar. Entonces, para el estudio de la antropología le queda como la tarea de estudiar la transformación de espacios, de estudiar los nuevos datos que surgen a través de las excavaciones y demostrar entonces el verdadero desarrollo humano. Dentro de la antropología arqueológica hay como diferentes ramas. Una de las principales es la etnoarqueología. Esta es más que todo analogías culturales. Se encarga entonces de estudiar una parte de la historia y comparar todos sus aspectos con otra. Y del resultado de esa analogía se llegan a diferentes conclusiones. Conclusiones como las que mencionó la ponencia anterior o conclusiones controversiales. Y de ahí nacen entonces teorías o sustentos diferentes. También tenemos la arqueología experimental, que en especial esta me gusta mucho porque esta estudia de los restos que quedan de las
de los antepasados de nuestros, estudia y recrea las situaciones que ellos vivieron para dar así con las conclusiones de cómo se vivió, cómo se transformó y qué era el hombre anteriormente. El hombre, cuando estaba en el proceso de evolución, según la teoría de Charles Darwin, hubieron algo que se llama ADN selectivo, ¿cierto? Entonces, unas especies empezaron a adaptarse y otras se quedaron atrás. Entonces, como el hombre viene de los homínidos, tanto convivió con ellos. Es decir, que como aún hay primates que no han evolucionado, nosotros llegamos a evolucionar, ¿cierto? Lo más esencial en el foro de filosofía es el pensamiento. Y el pensamiento necesita silencio. Mi nombre es Ricardo de Jesús Rueda, docente de la institución educativa Pedro Antonio Lejalde del municipio de Frontino. Nos han invitado a hacer un trabajo sobre la antropología social, dos estudiantes del grado 11 de la modalidad agropecuaria van a trabajar con ustedes el día de hoy. Inicialmente, en la primera diapositiva, les presentamos una imagen del colegio. Igualmente, el lema del colegio: la exigencia da calidad y la calidad da excelencia. Principio fundamental en la construcción de un nuevo ciudadano. Le estamos apostando a la construcción de un nuevo ciudadano. El nombre del foro, por un nuevo sentido del ser humano, está plasmado en toda la ponencia. Desde el comienzo, si nos pasa la diapositiva, la institución IEPAE continúa. Ahí, te devuelves, tan amable. La cultura IEPAE. Cada institución, cada empresa tiene una visión, una misión, una filosofía y un perfil. La institución IEPAE, desde su visión, fundamenta la formación desde los principios de la honestidad, la comunicación, la solidaridad y el respeto. Pretende la formación de un ser comprometido con la transformación y cualificación de su entorno para la excelencia educativa. Bajo el lema: lo que no es mío tiene que ser de alguien. ¿En qué consiste? En que cuando se pierde algo, a un estudiante se le embolata algo y alguien se lo encuentra, inmediatamente lo lleva a la coordinación. Allá se informa que el objeto está en coordinación y nunca se embolata un objeto. Si es plata, igualmente llega a la coordinación, porque esa es la cultura IEPAE en este momento. Les presento entonces a mis estudiantes y los dejo con la ponencia. Entonces, buenos días. Mi nombre es María Camila Mariz Sepúlveda y mi compañero es Sebastián Sosa Callejo. Nosotros vamos a exponer la antropología social. ¿Qué es la antropología social? La antropología social es una disciplina fundamentada del conocimiento humano. Se ocupa de analizar diversas características culturales y formar convivencias de los individuos y grupos sociales. ¿De qué se trata? De tomar más a fondo e investigar culturas que nosotros desconocemos. Pero lo bueno es que esas culturas debemos investigarlas una por una para saber cuáles son sus diferencias. Buenos días.
La antropología social surgió como un campo diferenciado de estudio en los Estados Unidos. Su fundador fue Lewis Harry Morgan, el cual investigó pues, la organización social. También nos dice que el padre es Claude Lewis Strauss, quien influyó en las generaciones de investigadores para sentar las bases de la antropología moderna. Fue uno de los actuales destacados del siglo XXII. También en esta diapositiva nos dice que para entender mejor la antropología social, lo debemos mirar desde la etnografía y la etnología. La etnografía es la descripción de las características de las diversas étnicas culturales. Y la etnología es el estudio del hombre en cuanto a miembro de grupos de diversas culturas. Como bien sabemos, pues la antropología es muy amplia y abarca muchas ramas, como las que ya hemos presenciado en la ponencia o en este foro. Nosotros, resumidamente, nos vamos a ubicar en la antropología bíblica, pues que también es muy compleja, muy amplia. Trataremos pues de hacer como una corta reflexión, no sin antes ellas harán también una introducción a lo que es la antropología en general. Y el objetivo de esta exposición es el siguiente: reconocer y valorar la dignidad del ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios. Reconocer y valorar la dignidad del ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios. Esperamos pues que lo poco que les podamos aportar también nos sirva en nuestro proceso de formación. Buenos días. Mi nombre es Sofía Rodríguez y mi compañera se llama Jimena Gómez, y pues como ya nuestro docente y párroco les había dicho, pues primero vamos a hacer una pequeña introducción sobre la antropología filosófica. La antropología filosófica es una especialidad perteneciente a la filosofía, la cual se encarga del estudio filosófico del hombre, específicamente de su origen o naturaleza, para así determinar la finalidad de su existencia, así como la relación con los demás seres. Pues la antropología se basa en unos grandes interrogantes que son: ¿quién es el hombre? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? ¿Y qué es la muerte? ¿Cuál es el objeto de la antropología? Es el hombre, su cultura y sus relaciones con el mundo. Esta disciplina estudia e investiga las semejanzas y diferencias culturales entre grupos humanos por todo el mundo, así como el origen y la evolución de las culturas. Temas que generalmente estudia la antropología están vinculadas con la libertad y sus límites, así como la parte espiritual del ser humano, tomando al hombre como ser diferente a todos los seres del universo. Su objeto de estudio surgió del afán por conocer más acerca del origen de la humanidad y también por centralizarse en sí mismo. Las ramas de la antropología son las siguientes: antropología biológica o física, antropología arqueológica, antropología lingüística, antropología sociocultural y antropología bíblica. La antropología biológica o física estudia la morfología del ser humano, es decir, nuestro esqueleto y la apariencia externa. La antropología arqueológica estudia los restos culturales humanos e interpreta a través de hallazgos arqueológicos sociedades extinguidas como son las romanas, egipcias y fenicias. La antropología lingüística estudia las lenguas vivas y muertas.
aunque se basa más como en las muertas, en su historia y su evolución. Antropología sociocultural. Estudia las manifestaciones humanas en sí mismas y con respeto a la sociedad y el hombre, con respeto a la sociedad y entre sociedades. La antropología bíblica se refiere a la doctrina cristiana acerca de la humanidad en cuanto a sus orígenes, su personalidad, su semejanza, con respeto a quien los creó. Todo lo que estudia es de la perspectiva bíblica y no tiene como centro el ser humano sino a Dios. Como bien ya habíamos dicho al principio, nosotros nos centralizamos en la antropología bíblica. A continuación pues vamos a ver. Bueno, tenemos el origen del hombre según la fe cristiana. Ya pues el padre había dicho el objetivo de nuestro tema. La mayoría de las relaciones de manera más explícita afirma que el universo entero, las cosas y los seres vivos proceden de Dios. La teología cristiana, con la primera verdad revelada con la que se abre la Biblia, afirma que con el principio creó Dios el cielo y la tierra, y que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Un aplauso para él. Muy buenos días. Primero darle las gracias a don Álvaro y al profesor Metaute, que todavía tercamente piensan que yo les puedo aportar algo cuando quienes están aportando son ustedes. Segundo, quiero simplemente hacer un homenaje a mi profesor Alarcón. Falleció el 29 de junio, fue mi maestro, fue mi amigo. Yo como profesor soy por dos cosas. Primero, por lo que aprendí del profesor Alarcón, y segundo, lo que aprendí en la institución educativa rural Boyacá, Buenos Aires, donde empecé como profesor. Ahí es donde yo me enfoqué, y lo que yo puedo hacer con los muchachos lo hago es gracias a lo que don Álvaro me permitió aprender. Hago este homenaje a mi gran profesor, y como le decía ayer a los muchachos, el homenaje es el trabajo que ellos van a presentar. El profesor Alarcón estuvo con nosotros 3 veces en el foro. Lo otro es una explicación, una aclaración. Cuando el profesor Metaute nos propuso que participáramos, nos propuso el tema de la antropología biológica, yo de principio pues me sorprendí del tema, puesto que pensar al hombre desde la biología me costaba mucho trabajo. Y de entrada, pues como mal profesor, dije, pues eso es como muy difícil, eso es un exabrupto, ¿cómo vamos a pensar al hombre desde la biología? Y no me acomodaba, pero bueno, empecé a buscar cómo salir del atolladero. Primero, desde una barrera tremenda, uno se pone límites. Los biólogos estudian las características conductuales distintivas de un grupo determinado y cómo éstas evolucionan para la supervivencia de un ambiente determinado. Su objeto de estudio es el comportamiento animal en su interacción con el medio. Los seres humanos, también animales, forman parte del campo de estudio de la etología. Algunos autores denominan a esta especificación etología humana. La zoología es la disciplina biológica que se encarga del estudio de los animales. La zoología estudia diversos ámbitos como la biología, fisiología, morfología, comportamiento, distribución y ecología de cada una de las especies. Richard Dawkins, el autor del Gen egoísta, obra publicada en 1976, que popularizó la visión evolutiva enfocada en los genes, afirma que toda la vida evoluciona por la supervivencia diferencial. Como etólogo interesado en el comportamiento animal y su
y su relación con la selección natural, defiende la idea de que el gen es la principal unidad de selección de la evolución. Dawkins argumenta que la visión genocéntrica es un modelo útil de la evolución. La visión genocéntrica también proporciona una base para comprender el altruismo. El altruismo parece en primera instancia una paradoja, ya que ayuda a otros, consume recursos preciosos, posiblemente la propia salud y la propia vida, reduciendo así la propia amplitud. Anteriormente esto fue interpretado por muchos como un aspecto de la selección de grupo, esto es, los individuos hacían lo mejor para la propia supervivencia y la de la población o la especie. Hemos tomado el primer capítulo del libro El gen egoísta, las bases biológicas de nuestra conducta, de Richard Dawkins. A su vez, el primer capítulo lleva por título ¿Por qué existe la gente? En palabras del mismo autor, fue Darwin quien nos capacitó para dar respuesta sensata al niño curioso cuya pregunta encabeza este capítulo. El texto corresponde al primer capítulo. Está compuesto por 36 párrafos, los cuales hemos dividido de la siguiente estructura interna: plan textual o plan de estudio. La primera parte, del párrafo 1 al párrafo 4, en el que el autor nos ubica dentro del tema específico del que se va a ocupar, la teoría de la evolución y la zoología, para examinar la biología del egoísmo y del altruismo. Su punto de partida es la pregunta: ¿cómo opera la evolución? Segunda parte, del párrafo 5 al párrafo 7. Este acápite tiene como punto de análisis la definición que el autor da sobre ¿qué es el hombre? Buenas tardes. Mi nombre es Ania Cano, estoy en el grado 10º y el título de mi ponencia es Ser o no ser el principio del hombre. El ser humano suele muy constantemente hacer que su actuar se convierta en algo monótono y realmente cómodo. En ese momento llegan preguntas que inquietan y empiezan a incomodar, que los sacan de su zona de confort, obligándolo, si es buen coordinador de su vida, a emprender una búsqueda a esa pregunta existencial que surge de su inquietud y trata de encontrarle una respuesta a estos cuestionamientos, una respuesta que pueda ayudarlo a guardar un poco de calma en sí mismo. Hoy en día, y realmente desde siempre, nos hemos preguntado sobre el principio de la vida, del mundo y de todas las cosas. Asimismo, nos hemos cuestionado también otra pregunta, la cual es muy particular: ¿cuál es el principio del hombre? De esta pregunta han surgido cientos de respuestas, pero han sido dos las más aceptadas, que a decir verdad han desatado muchas problemáticas, simplemente por las creencias y cultura o por sus argumentos de demostración. Una de estas habla sobre la existencia de un ser omnipotente, el cual nos ha creado su imagen y semejanza y al mismo tiempo trae consigo la respuesta a todas las demás preguntas existenciales. Pero hoy hablaremos de una en particular, que para muy pocos puede ser equívoca, pero que sin lugar a duda carece de un toque esencial. En esta se ha planteado a los seres humanos como seres de evolución, tanto de manera estructural como genética, la cual nos hace animales desprendidos de otros para concebirnos como los seres que ahora somos. Básicamente, un mono que ha evolucionado hasta llegar al punto de ser una especie máximamente evolucionada a comparación de las demás. En otras palabras, un superanimal, considerando al Homo sapiens como un ser un tanto más complejo, pero que aún así sigue siendo una máquina que actúa solo por satisfacer un instinto, volviendo así a ser un animal igual a los demás. Nuestra estructura biológica responde a programas complejos. El ser humano es una caja de órganos. Nuestras emociones se deben al instinto. Nuestro organismo es un círculo de reacciones químicas y fisiológicas que no nos hace más importante a los otros seres. Nuestras características físicas y algunas actitudes son genéticas y otras se definen por el ambiente. Pero en verdad el hombre es solo eso. La respuesta anteriormente dada por la ciencia nos dice que somos seres más complejos y desarrollados que otros, pero siendo seres igualmente programados. Así pues, para responder a la pregunta ¿cuál es el principio del hombre?,
No había que buscar el inicio en el cual empezamos a hacer, sino el principio en el que comenzamos a humanizarlo. Dejemos a los dioses y a las explicaciones extrahumanas por fuera y centrémonos en el hecho de actuar, o más bien de pensar. Esta característica del hombre es la que nos permite llevar a cabo una actividad llamada conciencia, la cual nos deja ver situaciones proyectadas de sucesos posibles, no solo del presente, sino del futuro y del pasado. La imaginación, la conciencia, es lo que está por fuera de las acciones mecánicas, elementos que no se identifican en el ADN. El ser humano sigue siendo el círculo complejo que tiene una programación básica como los demás seres, es decir, como ser, sigue teniendo una estructura biológica que tiene como base el instinto, pero como humano, este tiende a autoprogramarse porque posee conciencia. Callado es una realidad que hay que leer. Hay que leer, hay que tratar, como dice Paulo Freire, tratar de penetrar en la vida del estudiante, tratar de penetrar en el corazón del estudiante sin lastimarlo. La etnografía nos permite eso, comprender. Entonces la etnografía nos permite hacer esa lectura. Entonces, en esa partecita, cuando la etnografía nos permite hacer la caracterización en el aula, le invito a Alejandra para que nos cuente cómo la etnografía le ha aportado en su práctica. Bueno, nuevamente muy buenas tardes. Brevemente les contaré lo que constan nuestras prácticas en la Normal Santa Teresita. Los maestros de formación tenemos la periodo de práctica que son 4 semanas, en las cuales la primera semana es una observación participativa en la cual estamos junto al docente encargado del aula observando los diferentes comportamientos que tienen los estudiantes, cómo se relacionan con los demás, qué actitudes positivas o negativas tienen o qué factores vuelven, por decirlo de alguna manera, anormal el contexto del aula. En las siguientes 3 semanas ya se aborda la práctica investigativa, que es en la que definimos un problema, por llamarlo así, ya sea disciplinario, de comportamiento, cualquier problema, y lo llevamos a fondo. Buscamos la manera de hacer que ese alumno, por lo general, nosotros trabajamos en primera infancia, escuela nueva y escuela graduada. Miramos cómo podemos ayudar a que ese niño que tiene un problema se acople un poco a su estado natural con los compañeros. Entonces buscamos prácticas que nos permitan avanzar en conocimiento y que nos permitan conocer el porqué de esas actitudes, el porqué de esos comportamientos, qué hace que ese comportamiento aparentemente no sea normal. La etnografía es el conocimiento que tenemos de las actitudes, acciones, reacciones y relaciones de los seres humanos. Entonces, en nuestras prácticas es muy común en un aula, voy a hablar de una experiencia personal, en el grado 4 de nuestra institución encontré el problema de un niño que sencillamente tenía problemas disciplinarios, lo que los docentes llaman el niño cansón que no se lo aguanta a nadie. Las docentes por lo general lo que hacen es al final de la jornada reunirse y decir, no, es que este niño que sí molesta, no me lo aguanto, ¿cuándo será que se va? Son pocos los que dicen, bueno, ¿qué le pasa a ese niño? ¿Cuál es su entorno social? ¿Cuál es su entorno familiar, económico? Porque eso influye mucho. No podemos pensar que el alumno solamente tiene que portarse igual a los demás porque es que así se portan 5, entonces así tiene que portar el resto, no. Tenemos que entender que todos vienen de una realidad completamente diferente. El estudio etnográfico nos muestra que hay tantas culturas, tantas creencias, tantas religiones, tantos aspectos físicos, sociales y culturales que obligan a una persona a comportarse de manera diferente en el sitio en el que esté, en su contexto. Docente, bueno, si nosotros encontramos dificultades y las estudiamos, nuestra práctica docente va a ser diferente. Y otro aporte, la humanización del currículo y pedagogías pertinentes. La etnografía nos permite, al hacer un estudio, al encontrar y comprender al estudiante que está allí, el tipo de persona, los nuevos seres que están allí, los nuevos sentidos, podemos establecer propuestas curriculares, una humanización del currículo
que le ayude al estudiante, al padre de familia, al mejoramiento de las condiciones de vida. Ahora, las compañeras Verónica y Dayana les van a contar ese estudio que hicieron en los descansos, en esta parte, qué están pasando en los descansos, porque es que los descansos son otros escenarios donde están los muchachos, qué están pasando en los descansos, y por qué decimos, no es que hoy a los docentes nos están convirtiendo en vigilantes, como nos han convertido en vigilantes, y entonces cuando nos hablan que nos toca vigilar en tal parte, es como recordar ese texto de Michel Foucault, vigilar y castigar, el inicio de la prisión. Entonces, ¿qué pasa en los descansos, compañeros? Bueno, nuestro estudio constó de dos momentos. El primer momento era hacer una observación participativa y unas entrevistas a los estudiantes de grado 10 y 11 sobre qué hacían en los descansos, qué comían, de qué hablaban, pues cómo era su convivencia, cómo se relacionaban con los demás compañeros. Y el segundo momento constaba de entrevistar entonces a las personas del antes. A las personas más cercanas que teníamos eran a los docentes, a los propios docentes, esos veteranos, esos, no voy a decir viejos, de más edad, sobre cómo eran sus relaciones en el descanso antes y qué diferencia hay en el ahora y en el antes, cómo se refleja esa convivencia y esa formación en esos momentos que se supone que son de disfrute y de goce y de compartir con el compañero. Pero cuando le pregunté a una chica del grado 10º qué hacía en su descanso, me respondió nada. Me quedé, en el descanso no haces nada. Me dijo, no, yo me siento con mi amiga a sentarnos, pero antes de eso vamos a comprar al restaurante, pues no sé, la empanada o lo que vayan a ofrecer. Y después se quedan hablando de cosas, no sé, insignificantes, como por ejemplo cosas, pues, como por ejemplo el tiempo que nuevo programa tienen en su celular, que juegan, cosas así. Y también sobre, obviamente hablan de los profesores, pues aprovechan ese tiempo, pero están con ellos, que profe que habla mucho en clase, que profe que es aburrido, profe, y es ver eso, es ver cómo están utilizando estos espacios que son tan de los estudiantes en cosas que no sé, como que los limitan un poco. El estudio le dimos un nombre, se llama La Era de lo Realmente Sorprendente. ¿Qué es lo realmente sorprendente en este estudio? Pues viéndolo bien, hicimos dos estudios de dos épocas. La época que como joven estoy viviendo y la época que como antepasados los demás vivieron. Entonces, me dirigí, hice un estudio a la década de los 90, en donde personas, profesores, en su felicidad daban argumentos que a uno le provocan ganas de estar en esa época. ¿Por qué? Les voy a leer un argumento que dio un docente de nuestra normal, un gran docente muy apreciado, y nos decía, los jóvenes de ahora no se sorprenden con nada. Le pregunté, ¿no se sorprenden con nada? Y es que nosotros cuando íbamos al colegio era con más ganas las que íbamos. Nuestras ganas de estar dentro de las aulas eran nuestros compañeros, nuestros docentes y el plantel educativo. Cuando hablan de compañeros, uno se dice compañeros todos los que estamos, pero ellos también hablaban de colegas, personas con las que se planeaban actividades para salir, para aprender, para compartir. Y entonces le dije, si usted dice eso, ¿por qué los jóvenes de ahora no se sorprenden? Es que si a un joven de ahora yo le digo vamos a salir, me dice que no. Está ocupado. ¿Cuál es su ocupación? Ni me presta atención cuando le hablo, porque su mayor ocupación es la tecnología. Un joven de ahora no considera
importante ir a la escuela. Ir a la escuela es algo que se volvió rutinario para ellos y que sin embargo están conscientes de esto, pero lo siguen haciendo porque consideran la escuela una cárcel, un escampadero, cuando en sí la escuela es un paso de nuestra formación como personas. Como todos sabemos, la formación es un proceso continuo, nunca acaba. En segundo lugar, preguntamos a los docentes, entonces, para usted, ¿qué es lo realmente sorprendente? Llevándolo a este campo, nos dijo, para mí lo realmente sorprendente. Yo voy como... Hubo una parte de la exposición en la que ella menciona que nosotros los jóvenes tenemos la escuela como un escampadero. Y referente a eso hay dos preguntas, ¿cierto? Pero antes yo quería hacer como una aclaración, ¿cierto? Porque pues yo como joven creo que tengo como el derecho. Va a ser como una crítica porque la exposición estaba siendo demasiado general y subjetiva. Pues están generalizando mucho en todos los jóvenes y en aspectos que son demasiado subjetivos. Pues mencionaban uno de los aspectos subjetivos es que, por ejemplo, la forma de compartir. El hecho de que nosotros no compartamos igual que como lo hacían hace, no sé, 30 o 40 años, no significa que no compartamos, ¿sí me entiende? Que nosotros nos hayamos actualizado en las formas de compartir no significa que no lo hayamos hecho. Puede que nosotros hayamos modificado o hayamos evolucionado en diferentes formas, pero a la hora de hacer la comparación con los antepasados no creo que sea bueno decir que nosotros no lo hacemos, porque a mi parecer, o desde mi punto de vista, yo sí lo hago. Entonces me parece que tomaron temas muy subjetivos y lo generalizaron a toda la juventud. Hay gente, de hecho muchos de mis amigos encuentran una verdadera pasión en salir y caminar. Entonces el hecho de que hayan generalizado personalmente no, pues sí, esa es como la crítica. Y la pregunta es, ella mencionó, la escuela es un escampadero. Hay dos preguntas. La primera, ¿qué hace entonces la escuela para que los jóvenes la dejen de ver así? ¿Y qué haría usted para que haya un cambio? Bueno, chica, cuando me refiero a que la escuela es un escampadero, todos sabemos que tenemos mentes muy distintas y como lo dijo el maestro, al salón van estudiantes con la mentalidad y con diversidad de pensamientos. Entonces, cuando me dices que qué puedo hacer yo me estoy formando como maestra, ¿cierto? Porque quiero ser un cambio, pero no pretendo cambiar en la mentalidad de un joven, eso no lo pretendo. Y cuando me dices que escampadero, es que algunos, y que está haciendo la escuela para eso, es que algunos jóvenes van allá porque no tienen nada, ¿cierto? No lo estoy generalizando, algunos no tienen nada que hacer en la casa, ¿cierto? O que mi mamá o mi papá me obligan. Por ese lado lo tomo como escampadero. ¿Y qué está haciendo la escuela? La escuela está haciendo mucho, demasiado, porque el solo hecho de recibir tantas mentes distintas es un gran paso. Porque todos somos diferentes, el gran paso de la escuela es eso, recibirlos a todos con sus pensamientos, no queremos cambiar esos pensamientos, gracias. Un aporte para la respuesta de ella es que está haciendo la escuela y su pregunta es muy importante, de verdad. Es una pregunta que genera otro fondo. ¿Qué está haciendo la escuela? Ellas hacen parte de una red de maestras e investigadores de la Escuela Normal Superior de Antioquia y en este momento en Sopetrán va a haber un evento nacional de formación y convivencia que está organizando la Normal y ahora nos publicaron un artículo sobre una nueva escuela y hablamos ahí de la disciplina El Camaleón Escolar. Hablamos cómo la escuela puede ayudarle al niño y al joven en esos problemas de indisciplina fuertes. Estamos aportando ahí. Y otro aporte fuerte, este foro es una respuesta a su pregunta. El hecho de que estemos aquí pensando el ser humano es una respuesta para solucionar los problemas de escuela. En tiempo extra clase. Fue así como durante el segundo periodo les asigné a los grados que oriento, los octavos, noveno, décimo y 11,
que se leyeran un libro para posteriormente hacer el ensayo y pues un trabajo relacionado con el libro que iban a leer. Los estudiantes de los grados octavo, noveno y 11 les di esa libertad de que se acomodaran al libro que ellos querían, ¿cierto? Porque pues muchas veces uno le dice al joven, léase Ética para Amador el noveno, pero el joven de pronto no quiere leer otro libro, ¿cierto? Otro tipo de literatura. El grado décimo sí leímos el libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de Friedrich Engels, un filósofo alemán, y que está basado en un antropólogo norteamericano, Henry Morgan. ¿Por qué escogimos ese libro y por qué lo puse casi que como obligatorio? Porque era la ponencia que íbamos a traer al foro de filosofía, y como se trabajó sobre el lineamiento de la antropología, entonces ese fue el libro que se leyeron. Finalmente, pues los ensayos muy buenos, muy significativos, y la joven Yesenia Úsuga es la que hoy nos va a socializar su ensayo después de hacer un trabajo durante el segundo periodo. ¿Qué busca el proyecto de la lectura en la institución? Que nuestros jóvenes vuelvan a adquirir ese hábito de la lectura, que nos despeguemos un poquito de las redes sociales y que nos volvamos a contextualizar y apropiar de lo que es la lectura, porque yo creo que hoy en día, y pues a lo largo de la historia, el que no lea, nos vamos quedando, ¿cierto? Entonces eso es lo que estamos tratando de hacer. Sin más preámbulo, la joven Yesenia Úsuga les va a compartir el ensayo del libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que está muy relacionado con el tema. Bueno, entonces los dejo con la señorita Yesenia. Buenas tardes. Mi nombre es Yesenia Úsuga Carmona, soy de la Institución Educativa Rural Buenos Aires y les vengo a hablar sobre el ensayo El origen de la familia, la propiedad privada del Estado, de Friedrich Engels, un filósofo alemán. Ensayo del libro El origen de la familia, la propiedad privada del Estado, autor Friedrich Engels. Este libro resalta dos ideas básicas, la producción y la reproducción. La reproducción se basa en la continuación de la especie humana y la producción, los medios y productos para la supervivencia de esta. Engels comienza a desarrollar estas dos ideas de una forma particular, tratando de una manera simultánea la reproducción de la especie humana y la producción de ella, que se desarrolla de una manera sorprendente en la época del salvajismo, en su estadio inferior, como él lo llama, infancia del género humano. Acá nos habla de cómo se reprodució en la época del salvajismo la infancia del género humano. Infancia del género humano, en el cual los hombres y las mujeres debían de vivir la mayor parte del tiempo en los árboles de corteza grande, para poder sobrevivir entre tantos animales de grandes estaturas y de grandes apetitos. Los alimentos de los humanos en este estadio eran todos los frutos de estos árboles, y el lenguaje se comenzó a desarrollar, el cual no está probado históricamente, con testimonios directos. Pero para poder admitir que existió este estadio inferior, hay que admitir que el hombre desciende de los animales. Acá fue como en la época del salvajismo, que tenían que vivir en los árboles para poder sobrevivir de las fieras. En este estadio comienza el empleo de instrumentos de piedra, la pesca y el cocinar en fuego. Los resultados de la pesca junto al uso de raíces o frutos hicieron así que el hombre se independizara de los árboles y del estado del clima, para ello seguir los ríos y así extender la especie humana a lo largo de la tierra. En el estadio superior comienza la caza de animales salvajes con la implantación de arcos y flechas, haciendo que el cazar se convirtiera en un trabajo normal. En este estadio comienza el paso a la época del salvajismo con la implantación de artesanías y de madera para hacer las viviendas y las barcas. En este punto se empezaron a independizar más, ya que empezaron a tener nuevos instrumentos para un mejor vivir. La barbarie, en su estado inferior, comienza con la creación de alfarería, puesto que fabricaban jarrones o vasijas con madera para cocinar los alimentos, pero al ponerlos en el fuego se quemaban.
Se comenzó a usar la arcilla en la fabricación de jarrones y vasijas para recubrirla y para que no se quemaran al momento de usarlas en el fuego. Después descubrieron que se podían hacer los jarrones y vasijas sin necesidad de la madera. Con la expansión del ser humano a lo largo de la tierra, se dio paso a las diferentes formas de cazar, sembrar y vivienda por la diferencia del territorio. Los que habitaban en el mundo antiguo, continente oriental, tenían más oportunidades de domesticar a los animales, porque en ese continente están casi todos los domesticables con los cereales. Tenían todas las oportunidades de la siembra y el cultivo de esto, mientras que en América no tenían más que unos pocos animales para domesticar llamas y unos cereales para sembrar maíz. Por eso el mundo antiguo comenzó a desarrollarse de una manera particular. Comenzó a desarrollarse de una manera más particular, ya que descubrieron el cómo cocinar los alimentos sin que se quemaran y las viviendas cómo fabricarlas muy bien. El estadio medio de la barbarie comienza con la domesticación de animales salvajes en el lado oeste, en el cultivo de cereales y vegetales, comenzando a emplear adobes, ladrillos y piedras para la construcción. Pasan de la construcción de solo madera a la construcción con ladrillos secados al sol y al viento. Comienza la domesticación de animales para la carne y el suministro de lácteos, llegando así a la vida pastoril, creando una diferencia entre los que cultivaban y comían solo vegetales y hortalizas, y entre los que cultivaban y comían hortalizas, vegetales y animales cazados por ellos. En sus desarrollos físicos y mentales, en el estadio superior de la barbarie comienza con la fundición de mineral de hierro, dejando así de lado la utilización total de piedras para armas y de arcilla para vasijas y jarrones, y llegando así al estadio de la civilización, donde se comienza a inventar la escritura alfabética y su uso en la literatura. En el hemisferio oriental, los griegos, tribus ítalas, germanos, vikingos, comienza la agricultura con el arado de hierro, que es tirado por animales grandes, que lleva una fuente de recursos de alimentación grande, lo que conlleva a la tala de bosques para agrandar la tierra, en la que había que trabajar y vivir. Esto llevó a un aumento de población. Allí empezaron a descubrir unas cosas, ya que las casas hacían más finas y había muchos más alimentos, y ya que inventaron la literatura, y todo esto llevó a un aumento de población. Para terminar este primer capítulo, el autor da una definición de salvajismo, periodo en que predomina la apropiación de productos que la naturaleza talla ellos. Los productos artificiales del hombre están destinados sobre todo a facilitar esta apropiación barbarie. Bueno, muchas gracias. Yo, pues, conclusiones, como el profesor lo decía, más que conclusiones, es una invitación a que el foro continúe abriendo la posibilidad de la discusión, del debate. El foro se enriqueció mucho, era cuando lo que se decía aquí provocaba, ¿cierto? Y eso debe de ser, un foro debe provocar que ustedes y nosotros compartamos inquietudes sobre lo que se está hablando. A mí me surgen estas inquietudes que se las quiero dejar por si alguien toma la palabra y sigue buscando algo que decir sobre lo que yo voy a decir. Por ejemplo, el primer problema que se me planteó en el foro fue el problema de la otredad en la educación. ¿Cómo se puede pensar la otredad desde y en la educación y sobre todo en la escuela? ¿Cierto? ¿Cómo abordar el problema de la otredad en la educación? Otro problema que me surgió es, pues, como lo decía el profesor, si vamos a pensar el ser humano y estamos pensando el ser humano desde un nuevo sentido, es porque el sentido que se tiene ya no es, ya nos estamos indagando por otro porque el que se tiene ya no es. Entonces tendríamos que hacer la pregunta sobre el sentido del ser humano y desde ahí plantearnos la pregunta: ¿qué es ser humano?
¿Qué puede definir a ese sujeto que llamamos ser humano? Pensar. Si es pensar, habría que decir dos cosas. Óscar de la Borbolla, que es un filósofo y escritor mexicano, plantea en un texto de filosofía para inconformes la siguiente tesis. Si se utilizara, más o menos así, bastaría con que se hubiese utilizado la razón una sola vez como herramienta de exterminio para que el hombre quede en muy mala posición. Bastaría con que se utilizara una sola vez la razón como arma de exterminio para que el hombre quede en muy mala posición. ¿Cuándo no se ha utilizado la razón como arma de exterminio? Pensar. Si será eso lo que define al hombre, ¿qué significa pensar entonces si el pensar nos lleva a cometer este tipo de actos? Otra que sí considero es una conclusión muy provocadora de ustedes, dicho por ustedes, es: la escuela no es el espacio de escolarización. Eso hay que pensar. La escuela no es el espacio de escolarización, y en ello se está en el lugar equivocado. La escuela es, por antonomasia, el lugar de encuentro con el otro, que no te delimita la espontaneidad como sujeto. Es que ustedes, uno tendría que preguntar a ustedes a qué van allá. Nosotros sabemos a qué vamos. Qué lástima. Y no vamos muchas veces a hacer que ustedes se encuentren, pero usted se encuentra allá. Usted va a encontrarse con el otro. Y eso tiene una función muy importante. Es que el reclamo de un descanso, es que la palabra, es que corta las palabras, descanso. Vamos a descansar de esa vaina. Como cuando le decíamos ahora hablando con Jota, suelten los muchachos más temprano para que nos reunamos. Suéltenlos. Salgamos a descanso, estamos mamados. La escuela no es el espacio de escolarización, y en ello estamos en el lugar equivocado. La escuela es, por antonomasia, el lugar de encuentro con el otro, que no te delimita la espontaneidad como sujeto. Y ahí viene lo que le planteaba la señorita, y a todo esto, ¿qué dicen los muchachos? Y desde ahí surge esta otra pregunta. Muchachos, ¿cuáles son las preguntas que los hacen pensar a ustedes? Yo los invito para que ustedes se piensen desde esa pregunta. ¿Qué es lo que a ustedes los hace pensar? No lo que yo los pongo a pensar. ¿Qué es lo que a ustedes los hace pensar? Y por favor, díganos, para ver cómo entre los dos podemos construir una mejor escuela. ¡Qué pereza enseñar! Eso es muy cansón. Vamos a estudiar juntos, pero estudiemos desde las preguntas de ustedes, no desde las preguntas de nosotros. Pregúntense ustedes qué los hace pensar, si en verdad ustedes quieren transformar la escuela. Si no, sigamos enseñando. Pero no se quejen, porque es que el problema es ese. Nos quejamos mucho, pero no hacemos nada. Yo los invito a que se piensen desde las preguntas que a ustedes los hacen pensar, a ver si de pronto por ahí empezamos a hacer algo. Y lo último que me preocupa, con lo que decía el profesor, la pregunta por el sentido. Borges, en uno de los poemas que siempre me ha gustado mucho y del cual yo intenté alguna vez escribir también algo, dice, remontándose, hablando sobre Platón, dice, como decía Platón, en el nombre de la rosa está la rosa. ¿O dónde está el nombre de la rosa? Me refiero a esto es porque si hacemos la pregunta por el sentido del hombre, es tal vez porque el hombre no tiene sentido. Entonces hay que preguntarnos cuál es. No lo tiene. Si lo tuviera no lo pensaríamos, pero como no lo tiene, lo tenemos que pensar. Y todo lo que hacemos nosotros es una búsqueda constante
del sentido del sinsentido. Nada que pareciera que no tuviera. Eso no es una tesis, no es una afirmación, es una pregunta que me hago. Pero vuelvo y le repito, ¿qué sentido tiene la vida? En una caricatura hace muchos años, iba el jinete en su caballo, entonces el caballo piensa, pienso, luego existo. Se desapareció, ¿cierto? Porque él no piensa, ¿cierto? Si hay alguna conclusión, muchachos, que les quiero decir a ustedes, es la pregunta. Ayúdenos, por favor. Ayúdenos a salir de este enredo que tenemos con la educación. ¿Qué es lo que los hace a ustedes pensar? Pero en serio, porque estamos llegando a un momento muy difícil, demasiado difícil en la escuela. Ya la escuela tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. Y ojalá cambiáramos tanto que las palabras no nos sigan encerrando. Suelten los muchachos para que nos reunamos. ¿Cierto? Ojo con eso. Gracias, muchachos.